Recuerdo ese lugar como si fuera ayer. Era una aldea oculta entre las colinas, un pequeño rincón del mundo que los demás parecían haber olvidado. Lo conocí como un joven recién ordenado, asignado a una parroquia apartada que pocos querían aceptar. La iglesia era antigua, su estructura de piedra desgastada por los años y la humedad que se filtraba en cada rincón. Los aldeanos, supersticiosos, no se acercaban a la iglesia. Hablaban en susurros de un hombre llamado Padre Eduardo, un sacerdote que, según las leyendas locales, no era como los demás. Al principio me pareció una exageración, una leyenda urbana tal vez, pero pronto supe que las historias que contaban no eran tan solo cuentos. Padre Eduardo era distinto, su presencia era opresiva. Siempre había algo inquietante en su mirada. A veces, cuando pasaba cerca de él, sentía como si estuviera siendo observado. No con ojos humanos, sino con una mirada que penetraba mucho más allá de la carne. Era un hombre callado, distante, que rara vez hablaba con los demás sacerdotes, y cuando lo hacía sus palabras eran siempre cortantes, llenas de un sentido profundo pero aterrador. Su rostro, envejecido y macilento, siempre estaba pálido, como si nunca viera la luz del sol. Sus manos delgadas y huesudas temblaban ligeramente al sostener el cáliz durante la misa. Pero lo peor de todo era lo que sucedía en la sacristía después de las misas nocturnas. Una noche, tras la última misa que celebró, me quedé atrás, pensando en las escrituras. Había algo raro en el aire esa noche, como si el viento susurrara algo en las sombras. Me acerqué a la puerta de la sacristía para recoger algunos libros, y entonces lo vi. Padre Eduardo estaba de pie frente al altar, pero algo no encajaba. Estaba hablando solo. Susurraba palabras en un idioma que no comprendía, algo antiguo, algo extraño. De repente, giró abruptamente y me vio. El brillo en sus ojos era diferente, algo salvaje, como si me hubiera visto a través de una niebla espesa. ¿Por qué no te vas a descansar?, me dijo, con una sonrisa que parecía más una mueca que una expresión amable. Me sentí incómodo, pero no dije nada. En ese momento, mi instinto me dijo que debía alejarme. No sabía por qué, pero una sensación profunda de peligro se apoderó de mí. Esa misma noche, una de las monjas, Sor Clara, desapareció. Nadie la vio salir de la iglesia, nadie la vio irse, solo desapareció. Los aldeanos comenzaron a hablar en voz baja, pero nadie se atrevió a cuestionar al padre. Todos lo sabían. Padre Eduardo tenía algo de poder sobre ellos. Nadie se atrevía a desafiarlo. La desaparición de Sor Clara fue solo el principio. Nadie sospechaba, pero yo sentía que algo oscuro se estaba gestando, algo más que una simple desaparición, algo que no se podía explicar solo con el miedo. Una noche, tras semanas de desapariciones extrañas, decidí espiar al padre. Me escondí detrás de las paredes de la iglesia esperando algo, cualquier cosa que me diera una pista, y entonces lo vi. Lo vi salir de la sacristía con una expresión que nunca olvidaré. En sus manos, algo brillaba bajo la luz tenue de la luna. Un cuchillo grande de hoja fina, casi ceremonial. Mi corazón se detuvo un momento. Sentí una oleada de terror que nunca había experimentado antes. No sabía lo que estaba por suceder, pero sentí que era algo mucho peor que cualquier cosa que pudiera imaginar. Sin embargo, no podía irme. No podía darme la vuelta y correr. No podía, porque en ese momento supe que la verdad, aunque aterradora, debía ser conocida. Sigo recordando el sonido de las puertas de la sacristía al abrirse. Las puertas crujieron en la oscuridad y pude escuchar murmullos como si alguien estuviera rezando o susurrando palabras en voz baja. Pero no eran oraciones, no eran palabras de consuelo o esperanza. Eran gritos ahogados, como si alguien estuviera siendo forzado a decir algo que no quería. Entonces, con una sensación de desconfianza que crecía como un nudo en mi estómago, me deslicé hacia la puerta, sin hacer ruido. Mi respiración era irregular, mi pulso acelerado, mi mente estaba confundida, pero algo me impulsaba a seguir. Algo me decía que no podía apartar la mirada de aquello que estaba ocurriendo. Al acercarme más a la puerta de la sacristía,
Pude distinguir lo que estaba sucediendo dentro. El aire estaba denso, cargado de un hedor que no podía identificar. Era como una mezcla de incienso quemado, metal y algo más repulsivo, algo que no se podía nombrar. Los murmullos continuaron, pero no eran oraciones, no eran voces que invocaran la paz, ni el perdón. Eran súplicas. De pie frente al altar, Padre Eduardo estaba rodeado por lo que parecía ser una sombra, una figura encapuchada, cuya presencia me llenó de un escalofrío indescriptible. La figura estaba inmóvil, y aunque su rostro permanecía en la oscuridad de la capucha, pude ver algo que no me atrevo a describir con precisión. Era un rostro desfigurado, o tal vez algo que alguna vez fue humano, pero ahora estaba irreconocible. Mientras observaba, mi cuerpo no podía moverse. Estaba paralizado, incapaz de dar un paso atrás. La visión de Padre Eduardo era cada vez más distorsionada, como si no fuera él mismo. La luz de las velas temblaba, reflejando sombras extrañas sobre su rostro, haciéndolo parecer aún más macabro. De repente, la figura encapuchada levantó una mano esquelética, señalando el altar. Allí, en el suelo, había una silueta. Al principio, pensé que era una estatua, o tal vez una figura de cera, pero al acercarme más, mis ojos se abrieron con horror. Era Sor Clara. Estaba arrodillada en el suelo, los ojos cerrados, inmóvil, pero con una extraña serenidad en su rostro. Al principio, pensé que estaba dormida, pero luego me di cuenta de que algo no estaba bien. Sus ojos, aunque cerrados, no parecían descansar. Estaban vacíos, como si ya no hubiera nada en ellos. El sacerdote levantó el cuchillo, el que había llevado consigo, y lo acercó al cuello de Sor Clara. Con una calma espantosa lo enterró en su piel. El sonido del metal rasgando la carne resonó en mis oídos. La figura encapuchada no se movió ni un centímetro. Solo observaba. No podía creer lo que veía. No entendía lo que estaba pasando, pero algo dentro de mí, algo profundo y primitivo me decía que debía correr. Sin embargo, no pude. Mis piernas no respondían. Me quedé allí, atrapado en la sombra, observando esa escena macabra como si fuera parte de una pesadilla de la que no podía despertar. El sacerdote no mostró ni el más mínimo signo de arrepentimiento. Era como si estuviera realizando una ceremonia, una rutina de la que ya no podía escapar. Con cada corte, la figura encapuchada susurraba palabras incomprensibles, un lenguaje que retumbaba en mis oídos y hacía que mi mente se nublara aún más. Sor Clara no luchaba, no gritaba, no pedía ayuda, solo permanecía allí, aceptando lo que estaba ocurriendo con una calma antinatural, como si hubiera estado esperando esto todo el tiempo. Cuando el sacerdote terminó, dejó caer el cuchillo al suelo. La figura encapuchada levantó una mano y dijo algo que no entendí, pero que sonó como una orden. Entonces, el sacerdote comenzó a cortar la carne de la monja con una precisión clínica, casi como si estuviera despojando a un animal de su piel. Los gritos, que habrían sido normales si Sor Clara hubiera tenido la capacidad de gritar, fueron reemplazados por un silencio abrumador. Solo el sonido de la carne siendo desgarrada y la respiración agitada del sacerdote llenaban la estancia. Cuando terminó, lo que quedaba de Sor Clara ya no era reconocible. Lo que quedaba era un trozo de carne sangrienta y mutilada que el sacerdote miraba con una satisfacción inquietante. Con una tranquilidad indescriptible, Padre Eduardo se acercó a la mesa del altar, tomando lo que parecía un cuenco de madera. Lo llenó con la sangre que aún fluía del cadáver. La figura encapuchada, por fin, habló en voz baja. Ahora el sacrificio está completo. Recuerdo haber sentido un nudo en el estómago, un peso insoportable que me empujaba hacia el suelo. No podía comprender lo que estaba pasando. Mi mente se negaba a aceptar la terrible verdad. No sabía si quería gritar, si quería correr, o si deseaba simplemente desmayarme y olvidar todo. Pero no podía moverme, no podía hacer nada. De repente, la figura encapuchada levantó la cabeza hacia mí. Aunque sus ojos no estaban visibles, sabía que me había visto. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando sentí que todo mi ser era examinado.
como si no hubiera ninguna barrera entre mis pensamientos y aquella presencia maligna. «Es tarde para irse», dijo la figura. «Ya has visto demasiado». No entendí cómo, pero sabía que lo que esa voz decía no era una amenaza vacía, era una advertencia. Algo en su tono me heló la sangre. La figura no necesitaba moverse para que yo sintiera su poder, una fuerza abrumadora, una maldad tangible que penetraba cada rincón de la iglesia. Finalmente, como si se hubiera cansado de mirarme, la figura encapuchada levantó la mano y me señaló, ordenando sin decir una sola palabra más. En ese momento, todo a mi alrededor comenzó a desvanecerse. La iglesia, la figura, Padre Eduardo. Todo se volvió borroso, como si estuviera sumido en una niebla espesa. Mis piernas finalmente respondieron, pero ya era tarde. Cuando desperté estaba afuera. No sé cómo salí, no sé qué pasó después. Todo lo que sé es que, desde esa noche, la oscuridad me persigue. Cada vez que cierro los ojos, veo las sombras que se mueven dentro de la iglesia. Y aunque nadie me cree, sé lo que vi, sé lo que hizo Padre Eduardo, y sé que no he escapado de él, porque el mal, cuando lo miras a los ojos, nunca te deja ir. Pasaron semanas antes de que pudiera volver a encontrar algún tipo de paz, pero nunca pude dejar de sentir esa presión en mi pecho, esa sensación constante de que alguien o algo me observaba desde las sombras. La gente del pueblo notó mi cambio. Mi rostro, antes lleno de esperanza y fe, se había tornado pálido, sombrío. Mis ojos, que antes reflejaban una pasión por la vocación, ahora solo mostraban miedo. Temía, pero no podía hablar de lo que había visto. Nadie me creería, y si lo hacía quizás me consideraran loco. No sabían lo que realmente se ocultaba en esos muros. Lo peor de todo era que la iglesia, que antes me había dado consuelo y sentido, se había convertido en un lugar del que no podía escapar. Las paredes parecían susurrar en la oscuridad. Las mismas paredes que alguna vez fueron testigos de plegarias y cantos, ahora guardaban el eco de lo prohibido. El altar, que antes había sido el lugar donde celebraba la misa, ahora era el escenario de algo mucho más oscuro, más profundo, que se ocultaba en las grietas de la madera y la piedra. Una noche, incapaz de dormir, decidí regresar a la iglesia. No sabía por qué. Tal vez era un impulso, o tal vez una necesidad insana de enfrentar lo que había sucedido, de encontrar alguna respuesta en medio de la oscuridad que me envolvía. Tomé mi lámpara y con pasos vacilantes caminé hacia el lugar que había sido testigo de tantas atrocidades. La iglesia estaba más silenciosa que nunca, si es que eso era posible. No había ni una brisa, ni un susurro, solo el sonido de mis propios pasos resonando en el suelo de piedra. Al entrar, el aire estaba pesado, denso. Pude escuchar los latidos de mi propio corazón, el único sonido que parecía romper el silencio de la noche. Me dirigí hacia la sacristía, la misma puerta que había presenciado aquel horror. No sabía qué esperaba encontrar, tal vez alguna señal, algo que me confirmara que lo que había visto no era una pesadilla. Pero lo que encontré fue aún peor. En el suelo, cerca del altar, había algo que me heló la sangre, un círculo oscuro, marcado en el suelo con lo que parecía ser sangre seca. No era una simple mancha, sino una figura compleja, hecha con precisión macabra. Era un símbolo que no reconocía, pero que en mi interior supe que era antiguo, demasiado antiguo. Mi mente trató de bloquear lo que estaba viendo. Sabía que ese símbolo no pertenecía a ningún ritual común, no era algo relacionado con la iglesia. Había algo más siniestro detrás de él. Me agaché, y al hacerlo, noté que el aire se volvía más espeso, como si la atmósfera misma estuviera cargada de una energía inquietante. De repente, una voz, susurrante y fría, rompió el silencio. Era una voz que no podía identificar, pero que sentí recorriendo mi columna vertebral. «Te has acercado demasiado», dijo, como un eco profundo en la mente. Era la figura encapuchada. Estaba ahí, de pie en la oscuridad, en el mismo lugar donde había observado la última vez.
No podía verla con claridad, pero su presencia era tan palpable que sentí como si estuviera a mi lado. La respiración se me cortó. Intenté retroceder, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado. Sabes lo que sucede aquí, sabes lo que ha sido hecho, pero ahora estás marcado. Ya no hay vuelta atrás, la voz continuó, como una sentencia. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Una fuerza invisible me mantenía en su lugar, como si el suelo mismo me hubiera absorbido. El terror me invadió. Mi mente no podía procesar la magnitud de lo que estaba viviendo, pero lo sabía en lo más profundo de mi ser. No había escape. Estaba atrapado en una telaraña de horror, tejida por algo que no comprendía completamente. Ellos no lo saben, pero tú sí. El sacrificio ha sido completado. El ritual ha sido sellado. Susurró la figura, acercándose más, su presencia creciendo con cada palabra. De repente, sentí un dolor agudo en mi pecho. Era como si algo me estuviera atravesando desde adentro. Mi respiración se volvió errática y una presión insoportable me aplastaba el pecho. Miré hacia abajo y en mi piel, justo sobre mi corazón, vi una marca. Un símbolo que no había notado antes, un símbolo que brillaba débilmente en la oscuridad. Era el mismo que había visto en el suelo, el mismo que ahora parecía arder en mi piel. El dolor se intensificó y por un instante todo se desvaneció. Solo quedó oscuridad. El mundo se desmoronó a mi alrededor. Y entonces la voz habló nuevamente, esta vez con un tono frío y definitivo. Ahora eres uno de nosotros. El sacrificio se ha sellado. Ya no hay escapatoria. La iglesia entera pareció temblar. El suelo crujió y el aire se llenó con un olor acre y repulsivo, como si la misma tierra estuviera vomitando todo lo que había sido ocultado en sus entrañas. Intenté gritar, pero no podía. Mi voz había desaparecido y con ella mi esperanza. Todo lo que quedaba era la marca, esa marca que nunca desaparecería. Cuando finalmente pude moverme de nuevo, ya no estaba solo. La figura encapuchada había desaparecido, pero la sensación de ser observado no se fue. Esa misma noche, vi algo que me llenó de horror. En las paredes de la iglesia, como si fueran grabadas a fuego, las imágenes de los sacrificios anteriores comenzaron a aparecer. No como simples dibujos o visiones, sino como una presencia palpable. Parecían cobrar vida danzando en las sombras. De alguna manera supe que el ciclo continuaría, que otros serían atraídos por la misma oscuridad, por la misma fuerza, y que tarde o temprano, mi historia se mezclaría con la de las demás víctimas que habían caído antes de mí. Nunca podré escapar de lo que vi, y lo peor de todo es que, de alguna manera, sé que nunca lo haré, porque la oscuridad ya no está en la iglesia, está en mí, y tal vez lo más aterrador de todo es que me está cambiando. Ahora, cuando cierro los ojos, puedo ver sus caras, los sacrificados. Ellos también están dentro de mí, y sé que algún día alguien como yo vendrá a verme, buscando respuestas. Pero ya no hay respuestas, solo hay oscuridad. Desde aquella noche, la oscuridad no me ha dejado. Ha crecido dentro de mí como un veneno, escurriéndose por mis venas y adentrándose en lo más profundo de mi alma. Los días se mezclan con las noches, y lo que alguna vez fue mi vida se ha convertido en una pesadilla interminable. Cada vez que intento encontrar consuelo, cada vez que trato de regresar a la paz de la fe que una vez conocí, esa sombra, esa maldad, se interpone en mi camino. La marca en mi pecho nunca se ha desvanecido. Al principio pensé que era un recuerdo temporal, algo pasajero, pero no es así. La cicatriz, como un tatuaje que arde lentamente, permanece allí, grabada en mi carne, y con ella viene una sensación de conocimiento oscuro, una verdad que no quiero aceptar, pero que es imposible ignorar. Ahora sé lo que está por venir, y no hay forma de evitarlo. Al principio, la gente del pueblo no notó nada extraño en mí. Pensaron que la desaparición de Sor Clara había afectado mi mente, que mi fe se había quebrantado por completo. Pero yo sabía la verdad. Ellos no sabían lo que había presenciado ni lo que había sido forzado a hacer.
Nadie lo sabía. Pero incluso si me atrevía a hablar, ¿quién me creería? ¿Cómo podría alguien entender lo que me estaba pasando? La iglesia ya no es un lugar de refugio. Es un pozo de sufrimiento, un abismo donde se esconden horrores que no puedo comprender completamente. A menudo me encuentro vagando por sus pasillos vacíos, buscando respuestas en sus paredes rotas, como si las piedras pudieran hablarme, pero lo único que oigo es el eco de mis propios pasos. Y cada vez que paso junto al altar, siento esa presencia, esa fuerza oscura que me observa desde las sombras. Una tarde, durante una de mis visitas solitarias, algo extraño ocurrió. Estaba en la sacristía, buscando en los libros antiguos, cuando encontré un cuaderno de cuero gastado. Era un libro que nunca había visto antes, aunque lo había pasado por alto muchas veces. Lo abrí con cautela y lo que encontré me dejó sin aliento. Era un diario, el diario de Padre Eduardo. En sus páginas descubrí algo que me heló la sangre. El sacerdote no era simplemente un hombre obsesionado con rituales oscuros. No, él era la clave de algo mucho más grande, algo que había estado ocurriendo en esa iglesia durante siglos, mucho antes de su llegada. El diario hablaba de sacrificios, de una antigua secta que había fundado su poder en las sombras y que utilizaba la iglesia como un portal para algo más. Había rituales que se llevaban a cabo bajo la luz de la luna llena. Sacrificios que no solo implicaban la muerte, sino la transmutación del alma, la transferencia de una fuerza oscura que poseía a aquellos que la invocaban. El sacrificio de Sor Clara, según el diario, no era un acto aislado. Era parte de un plan mucho más grande, un ritual que se completaría con la muerte de alguien que ya había sido marcado. Mi corazón latió con fuerza cuando llegué a la última página, la que parecía estar escrita en un apuro frenético, como si el autor estuviera desesperado por dejar un mensaje antes de que fuera demasiado tarde. Las palabras estaban desordenadas, algunas ilegibles, pero lo que pude descifrar fue suficiente para saber lo que había que hacer. El sacrificio no se ha completado. Hay alguien más, uno marcado por el mismo destino. La profecía se cumple. La sangre será la última llave. El horror se apoderó de mí al darme cuenta de lo que significaba. Yo era el marcado. Yo era el próximo sacrificio. Mi alma había sido sellada en ese ritual, como si el destino me hubiera elegido desde el momento en que vi lo que nunca debí ver. La oscuridad había reclamado mi cuerpo, mi mente y mi alma, y lo peor de todo, no había forma de escapar. Aterrorizado, intenté salir corriendo, pero algo me detuvo. Fue como si las paredes mismas me estuvieran reteniendo, como si la iglesia se hubiera convertido en una prisión de la que no podía salir. El aire se volvió denso y las sombras parecían tomar forma. Escuché el susurro de una voz familiar, pero deformada, distorsionada por el tiempo y la maldad. «Ya no hay vuelta atrás», dijo la voz. «Ahora perteneces a ellos. Tu alma es la llave». De repente, las puertas de la iglesia se cerraron con un estruendo ensordecedor y la oscuridad me rodeó por completo. La iglesia, que antes parecía un lugar de fe, ahora era un templo de horror. Los rostros de los sacrificados comenzaron a aparecer como figuras fantasmales, observándome desde las sombras. Los ojos vacíos me miraban fijamente, y sus bocas, aunque mudas, parecían susurrar mi nombre. «Has visto demasiado», murmuraron al unísono. «La profecía se está cumpliendo». Sentí una presión abrumadora en mi pecho, como si mi alma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo. La marca en mi piel comenzó a arder, cada vez más fuerte, y el dolor se hizo insoportable. Era como si algo estuviera tratando de apoderarse de mí, de tomar el control de mi voluntad. En ese momento vi a Padre Eduardo. Su figura apareció de la nada, como si hubiera estado esperando todo este tiempo, observando desde las sombras. Su rostro estaba aún más demacrado y sus ojos brillaban con una luz antinatural. Su boca se curvó en una sonrisa macabra. «Bienvenido al final», dijo, su voz llena de una calma siniestra. «Lo que empezó con Sor Clara, ahora se completará contigo».
Antes de que pudiera reaccionar, sentí como si una fuerza invisible me empujara hacia el altar. La oscuridad que me rodeaba se intensificó y vi cómo las sombras comenzaban a tomar forma, como si todo estuviera cobrando vida. Las figuras de los sacrificados se acercaban y el altar se convertía en un lugar de terror indescriptible. No puedo ser parte de esto, murmuré, pero mi voz se apagó ante el rugido ensordecedor que comenzó a llenar la iglesia. Entonces, el mundo se desmoronó a mi alrededor, y en ese instante comprendí la verdad. Ya no había esperanza. El mal había triunfado. La oscuridad se tragó todo a mi alrededor, y por un breve instante creí que ya no había vuelta atrás. Cada respiración se volvía más difícil, como si el aire mismo fuera denso y lleno de un veneno imparable. Los rostros de los sacrificados, ahora fusionados en una forma espectral y grotesca, me rodeaban, como si de alguna forma compartieran un destino común, la condena eterna. Las sombras no solo me rodeaban, sino que comenzaban a devorarme, arrancándome la humanidad, lentamente. Mi mente luchaba por escapar, pero el peso de la oscuridad era demasiado fuerte. Podía escuchar las voces de aquellos que una vez habían caído, sus susurros eran claros en mi oído: «Ya no eres uno de los vivos». Sentí la marca en mi pecho brillar con una intensidad insoportable. La quemazón que surgía de la cicatriz parecía consumir cada centímetro de mi piel. La conexión con el ritual se estaba completando. Algo más allá de lo humano, una entidad arcaica y malévola, comenzaba a tomar forma en el altar. Sus ojos brillaban con un fulgor antinatural, y su figura, aunque etérea, era inconfundible. No era humana ni espiritual, sino algo mucho más antiguo y aterrador. Era un dios caído, un ser que había sido invocado desde tiempos remotos, su regreso sellado por el sacrificio de tantas almas. «Esto es lo que te espera, lo que has desatado», susurró una voz, pero no era de Padre Eduardo. Era la voz de un ser sin forma, algo más allá de la comprensión humana. En ese preciso instante, supe que la iglesia no era simplemente un lugar de culto. Era el conducto, el portal hacia algo mucho más profundo, algo que la humanidad no debía tocar. El ritual de Padre Eduardo, el sacrificio de Sor Clara y todos los que habían precedido a este evento no eran solo intentos de invocar poder. Eran los eslabones de una cadena que había estado esperando romperse durante siglos. El sacerdote, ahora una figura aún más deshumanizada, se acercó lentamente. Su piel pálida y desgarrada parecía casi translúcida. Sus ojos no tenían brillo, como si ya no tuviera alma. Y entonces lo supe. Padre Eduardo ya no era humano. Era solo un recipiente, un cascarón vacío, utilizado por la entidad para lograr su propósito final. «Te has convertido en parte de lo que hay más allá», dijo con una voz rasposa y llena de poder. «Eres uno de nosotros. La maldición es eterna. Ya no hay retorno». Mi cuerpo, completamente paralizado, no respondía a mis órdenes. El dolor en mi pecho era insoportable, y de repente, la sensación de ser desgarrado por dentro se intensificó, como si mi alma misma estuviera siendo extraída. La marca en mi piel brillaba, y entonces vi cómo la oscuridad, que había estado acumulándose durante tanto tiempo, se extendía hacia mí. Cada sombra, cada susurro de los sacrificados se unió en una corriente de poder, un torrente que comenzaba a traspasar mis venas, invadiendo cada rincón de mi ser. Sentí como mi alma era absorbida, como si todo lo que alguna vez fui fuera diluido por esa fuerza demoníaca. No podía luchar, no podía resistir. La iglesia, el altar, las sombras, todo se fundió en una espiral infinita. Y en ese instante comprendí lo peor. La marca en mi piel no solo me había sellado como sacrificio, sino que me había condenado a vivir como una sombra, atrapado entre la vida y la muerte, sin poder escapar de la maldición. De repente, la visión se distorsionó. Un nuevo panorama comenzó a formarse ante mis ojos. Una ciudad sumida en la oscuridad, un lugar en ruinas, donde las casas parecían estar hechas de carne podrida
y las calles estaban cubiertas por un manto de niebla espesa, densa. Vi figuras que se arrastraban, personas que ya no eran personas, sino sombras de lo que alguna vez fueron. «Esto es lo que serás. Esto es lo que somos», dijo la voz, ahora inconfundiblemente cercana. La visión se hizo más clara. El mismo padre Eduardo, ahora consumido por la oscuridad, caminaba entre esas sombras. A su lado, otras figuras como él, marcadas con símbolos oscuros, caminaban sin rumbo, atrapadas en un ciclo de horror interminable. Ya no estaban vivos, pero tampoco muertos. Estaban condenados a vagar por la eternidad, buscando nuevos sacrificios, buscando a aquellos que, como yo, alguna vez cayeron en sus trampas. El dolor en mi pecho creció aún más. Mi alma, atrapada en ese limbo entre los vivos y los muertos, ya no sentía ni tristeza ni miedo. Solo había vacío, solo había desesperación. Me di cuenta de que el sacrificio de Sor Clara y todos los demás no había sido solo para invocar a un dios caído. No, había algo más. Ese ritual tenía un propósito mucho más profundo, la creación de un ejército de sombras, de almas perdidas que se unirían a la maldición, condenadas a recorrer el mundo, buscando más víctimas para perpetuar el ciclo. Vi mi futuro, vi mi destino sellado. Yo sería uno de ellos, una sombra más en esa ciudad desolada, condenada a alimentar el horror de la iglesia. Y en algún momento, el ciclo comenzaría de nuevo, con otro sacerdote que tomaría mi lugar y repetiría el proceso. Todo se repetía una y otra vez en un ciclo interminable de sacrificios, dolor y oscuridad. «Bienvenido al final de todo, hijo mío», susurró la voz, que ahora ya no parecía humana. «Ahora eres eterno, como todos los que han caído antes de ti, y al igual que ellos nunca serás libre». La iglesia, la ciudad, el altar, todo se desvaneció y en su lugar solo quedó la oscuridad. Y así, en la quietud eterna, me perdí. Perdí mi nombre, mi ser, mi humanidad. Pero nunca olvidaré lo que vi. Nunca olvidaré cómo la oscuridad se extendió más allá de las paredes de esa iglesia y cómo el sacrificio no es el fin, sino el principio de una pesadilla sin fin. Y si alguna vez escuchas susurros en la oscuridad o ves una sombra que no parece ser de este mundo, recuerda, lo que comenzó en esa iglesia no ha terminado. La maldición sigue viva, esperando a su próxima víctima. Y quizás, solo quizás, esa víctima seas tú. Pasaron meses o quizás años desde que caí en las profundidades de la oscuridad. El tiempo, en este nuevo estado, se ha vuelto irrelevante. No sé si los días siguen pasando en el mundo exterior. No sé si alguien alguna vez notó mi desaparición. Mi alma está atrapada en este abismo, y el horror que experimenté solo ha crecido con cada instante. En este limbo no hay descanso, no hay paz. Al principio, pensé que mi sufrimiento había alcanzado su punto máximo, pero me equivoqué. El ciclo continúa, incesante, y me arrastra una vez más. Esta vez no soy un espectador. Esta vez he sido elegido para hacer algo mucho peor. Una noche, mientras vagaba entre las sombras, sentí una presencia familiar. No era como las sombras que me rodean habitualmente, ni las figuras que una vez vi bajo el dominio de Padre Eduardo. No, esta presencia era diferente. Era más antigua, más poderosa. Era la presencia de la entidad que había sido invocada en esa iglesia maldita. El aire se tensó y la oscuridad comenzó a formar figuras grotescas, más definidas, más reales que nunca. Cada rincón de la ciudad desolada que veía se llenaba de presencias indescriptibles, sus ojos brillando con una luz amarillenta. Miré alrededor, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando sentí una mano en mi hombro. Mi corazón, si es que todavía tenía uno, dio un vuelco. Me giré y lo vi. Era él, Padre Eduardo, pero ya no era el hombre que había conocido. Ya no tenía la piel demacrada ni la mirada vacía. Su rostro estaba ahora completamente transformado, una mezcla de carne y sombra, un ser que no pertenecía a este mundo. «Has estado esperando, ¿verdad?», dijo con voz profunda, resonante,
y casi como un susurro. Creíste que tu sufrimiento había terminado, pero en realidad es solo el comienzo. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. La sensación de que algo aún peor estaba por venir me paralizó. Quise gritar, correr, hacer cualquier cosa para escapar, pero no podía. Mi voluntad había sido quebrada hace mucho tiempo. El ciclo no se ha cerrado, hijo mío, continuó padre Eduardo, sus ojos brillando con una intensidad maligna. Solo se ha transformado, y ahora tú eres parte de él. Ya no eres una víctima más. Ahora eres un actor en esta tragedia, un engranaje en esta maquinaria del terror que no conoce fin. Mi mente comenzó a desmoronarse aún más al comprender lo que él decía. El sacrificio no solo había sido una invocación, sino un acto de control, un acto que me convertía en algo más que una sombra. Yo era parte de lo que había invocado la entidad, parte de su ejército. Ya no era un simple espectador o víctima, ahora era uno de los ejecutores, uno de los que extendía el horror. Lo que comenzamos no terminará contigo, susurró padre Eduardo mientras su figura se acercaba más a mí. Ahora te he marcado, y como parte del ritual, tu alma será la llave para abrir puertas que jamás deben ser abiertas. Y entonces entendí. Mi alma no solo había sido sellada en este limbo, sino que ahora tenía un propósito mucho más oscuro. La entidad que había sido invocada no solo estaba esperando ser liberada, necesitaba un vínculo con el mundo de los vivos, y yo era ese vínculo. Mi sufrimiento, mi condena, eran la base sobre la que se construía su regreso. La marca en mi pecho, el mismo símbolo que ahora ardía con furia, era la señal, la llave que necesitaban para abrir las puertas que nunca deberían haberse tocado. El sacrificio de Sor Clara, el de todos los que vinieron antes de mí, solo había sido el comienzo. Los rituales, las invocaciones, no solo estaban destinados a liberar a la entidad, estaban diseñados para reunir a las almas perdidas en un ejército que traería el fin de todo lo conocido. Padre Eduardo, ahora más monstruoso que nunca, me miró fijamente. Es hora de que tomes tu lugar, dijo. Es hora de que hagas lo que siempre has estado destinado a hacer. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una fuerza descomunal aplastando mi pecho. La oscuridad comenzó a desbordarse de mi alma, y por un momento la luz desapareció por completo. Solo había tinieblas, y dentro de ellas vi el rostro de la entidad, tan grande, tan vasta que me sentí como una hormiga bajo su poder. Era como si el mundo mismo estuviera retorciéndose a su alrededor. Pude ver las grietas en la realidad, la fisura entre este mundo y el otro, el mundo de las sombras que se estaba abriendo lentamente, como una herida que no dejaba de sangrar. Y en el centro de todo esto, la presencia, la entidad, el ser que había sido despertado me miraba. Una mirada que no tenía forma, pero que sabía que me penetraba profundamente, mucho más allá de lo físico. Esta entidad no era un dios ni un demonio, era el vacío mismo, el caos primordial. «Ya no eres tú», susurró la voz, una voz que parecía provenir de todas partes. «Eres parte de nosotros, y ahora el ciclo comienza de nuevo». Con cada palabra, sentí que mi identidad se desvanecía aún más. No era solo una víctima, ni un ser condenado. Ahora era un portador de la oscuridad, un emisario de la entidad que regresaba para devorar todo lo que una vez conocí. Sentí mi alma disolverse, mi ser desmoronarse en fragmentos de desesperación. «El ciclo nunca termina», dijo padre Eduardo, su figura fusionándose con la entidad que se erguía sobre nosotros. «Solo se reinicia». Y en ese momento comprendí lo peor. No había fin, no había redención, solo un ciclo interminable de sacrificios y horror, donde cada alma marcada como la mía se convertiría en parte del ejército oscuro. Los sacrificios, las sombras, el horror, todo comenzaba de nuevo, y entonces supe que nunca saldría de aquí, nunca.